creemos necesario concebir y aceptar que la inteligencia artificial no es infalible, que depende de las instrucciones que damos y también depende de los datos de entrenamiento, y en ambos casos a veces se producen errores que terminan resultando en un error de respuesta o un error en la entrega de la inteligencia artificial. ¿Por qué se equivoca la IA? A veces porque quien está solicitando la tarea no sabe dar la instrucción, a veces porque la forma en que funciona la inteligencia artificial, que es prediciendo el siguiente carácter o token, termina alucinando e inventando datos. Traje dos ejemplos en esta lámina. El primero tiene que ver con un error que ha sido bien extendido en los ejemplos que circulan en la red, en los videos de generación de instrumentos de evaluación o rúbrica. Errores vinculados desde la descripción de los niveles de desempeño y también en el momento en que se traslada una rúbrica y su puntuación hacia la etapa de calificación, con una mala calibración. Así que tengámoslos como advertencia, sobre todo a aquellas personas que se han arrojado a darnos recetas y a indicarnos cómo hacer la rúbrica, el prompt definitivo para hacer una rúbrica, etcétera, simples y rápidos de utilizar. Tengamos la precaución de que puede estar erróneo, principalmente por error de calibración. Y es un instrumento tan importante y relevante para nuestros estudiantes que tiene impactos significativos que primero cerciorémonos de que está bien calibrado, bien estructurado, bien elaborado. Otro error que voy a comentar acá y que no es exclusivo del ámbito de la educación, pero me imagino que todos nosotros lo hemos experimentado, sobre todo cuando pedimos que nos entregue alguna lista de referencia, ideas sobre autores relacionados con el tema, libros, suele cometer algo a lo que se le ha denominado error de alucinación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos entrega estructuras de respuesta de libros, de textos, de autores que parecen ser correctos, y que inclusive le agrega el ISBN, el DOI, nombre de artículo, y de toda la lista que nos entrega, cuando solicitamos esta acción, parte de ella es inventada. ¿Por qué? Porque finalmente está yendo a sus bases de conocimiento y generando información que pareciera ser correcta. Por tanto, si la IA no es especializada en esta función, es altamente probable que te entregue alucinaciones. Hay ChatGPT, hay GPTs que han sido entrenados para esta función. Por ejemplo, Consensus tiene como tarea principal entregar referencias fidedignas, reales, validadas. Pero si se lo preguntamos a un GPT general o a cualquier IA, te puede entregar un error. Comentémosle esto a nuestros estudiantes para que lo tengan de advertencia y no estemos allí como cazando culpables en una tarea, en un trabajo. Hablemosles de la inteligencia artificial, hablemosles de estos errores que también puede cometer y que se necesita corroborar, se necesita verificar información. Acá no me voy a detener a explicarles los sesgos de entrenamiento a partir de vikingos, cascos y cuernos. Como profesora de historia, me gusta explicar los sesgos de entrenamiento con este tema. Podríamos usar una multiplicidad de temas de sesgo, pero acá nos vamos a detener en vikingos y cuernos y cascos. Le solicitamos a inteligencias artificiales, aquí traje solo dos ejemplos de ChatGPT y de Copilot, que elaboraran vikingos lo más semejante posible a la evidencia histórica arqueológica, y nos entregaron estas imágenes y otras tantas muy similares con hombres aguerridos, pareciera que en una actitud de ingreso, de lucha, de invasión a algún lugar de Europa cercano al año 1000, con estos atuendos, y le preguntamos a ambas inteligencias artificiales, Copilot y ChatGPT. Sabemos que ambas trabajan con DALL-E, pero tienen distinto funcionamiento y muchas veces, bueno, una nos entrega siempre 4 opciones, que es Copilot, mientras que ChatGPT nos va entregando de a una o de 2 opciones. Y cuando nos empiezan a entregar las respuestas, les señalamos si saben acerca de las investigaciones que han demostrado que esa no es la forma correcta de atuendos, de vestimenta, y ambas nos dicen que sí, que esta forma es una forma habitual de entender o de reconocer la imagen de un vikingo, pero que no coincide con la investigación arqueológica e histórica
y que lo va a intentar hacer de nuevo de manera correcta. Y así 2, 3 veces, pero no lo logra. Hasta el final que logramos sacarle el casco y allí logramos también ubicar inclusive las iniciales de mi nombre en el escudo. O sea, después de un rato de diálogo sí logramos alterar este entrenamiento que tiene. ¿Por qué no logra entregarnos al inicio una imagen correcta? Por lo mismo que nos dice la máquina respecto de que depende de algoritmos y que depende de entrenamiento y que depende de la forma en que fue configurado, y también depende de que en este tema no ha tenido cortafuego, no ha habido una acción específica por parte de, de los creadores de inteligencia artificial para poder revertirlo, seguramente porque no le hace daño a nadie y no tiene ninguna dificultad ni problema con que sigan habiendo vikingos con cuernos y cascos en sus cabezas. No obstante, hay otro tipo de sesgos como el de género, frente al cual sí se han planteado los creadores de inteligencia artificial y frente a los cuales sí han habido acciones para poder mitigar esos sesgos. ¿Qué significa esto? Que el peso de la cantidad de información respecto de una característica, en este caso vikingos con cuernos y casco en sus cabezas, es muy alto respecto de la evidencia histórica que desmiente esta realidad, esta imagen, donde artículos, páginas web, blog, libros señalan que esto es un error, pero la cantidad de información debe ser mínima respecto de los millones de imágenes que se asemejan a lo que estamos observando acá. Entonces, esto solamente quiero que nos sirva de advertencia. La IA ha sido entrenada con un cúmulo de información correspondiente a nuestro pasado, y en nuestro pasado está también aquellos temas que como sociedad hemos superado porque descubrimos que estaban errados o porque decidimos no seguir cometiendo un error o una acción, ¿ya? Como sucede, por ejemplo, en el sesgo de género. Forma parte del funcionamiento de la máquina y debemos saber que ese funcionamiento y esa forma de entregar y generar la información es la natural para una inteligencia artificial. Seguramente después podrán haber cortafuegos para las distintas temáticas para impedir que un sesgo anterior o una mentira anterior que estaba con una gran cantidad de información termine ocupando el peso de la verdad. Acá a mí me permite también señalar que las IA no son la fuente de la verdad, ¿ya? Son un instrumento que nos permite procesar información, dar ideas, abrir caminos, otorgar, por supuesto, muchas veces luces respecto de temáticas que nosotros no conocemos, pero al menos en la etapa en la que se encuentra es necesario seguir profundizando, seguir corroborando, contrastando con otras fuentes de información. Es casi un tengámoslo presente, sobre todo en contextos educativos, sobre todo cuando nos vamos a arrojar a hacer chatbot de apoyo de estudiantes, porque pueden haber allí integrados sesgos y que se requiere la supervisión de expertos para ir ratificando y corroborando que aquello no está ocurriendo, para que se pueda revertir en caso de que sí ocurra y para que se pueda validar su buen funcionamiento